Bueno, este es un tema que venimos trabajando desde el Comité de Pediatría desde hace muchos años. Muchos probablemente les van a escuchar cositas pues repetidas, que me han escuchado venir mucho, pero pues parte del aprendizaje y de cambiar algoritmos o como dejar huella en las cosas es la repetición. Entonces el objetivo con esta charla es solamente describir un poquito las características de la evaluación de la vía aérea, clasificarla, que es realmente como lo importante o el coco en este asunto, y finalmente describir algunas de las estrategias de manejo de la vía aérea, por lo menos saber qué hacer y algo del algoritmo que venimos manejando desde hace rato. Con todo esto pues hacemos una clasificación de la vía aérea que es muy sencilla. La clasificación de la vía aérea son tres básicamente: una vía aérea inesperada, que es una vía aérea normal; una vía aérea sospechosa, que es un niño que no tiene una malformación craneal, es un niño que se ve muy bonito. De hecho pues yo creo que esta vía aérea es fácilmente abordar, pero que funcionalmente está alterada. Entonces este niño tiene una cánula de oxígeno, o sea, su función respiratoria en este momento no está bien. Y son esos niños que nos ponen como entre la espada y la pared de me tienen que dar anestesia, me tienen que manejar la vía aérea, pero funcionalmente yo estoy haciendo problemas. Entonces los niños con antecedentes de asma, con estrido respiratorio, esos niños que están con neumonía y vienen para colocación de un tubo a tórax, que son muy frecuentes en nuestros servicios, y los cirujanos pediatras y todos los cirujanos en general son especialistas en subestimar el riesgo y en decirle a uno es una cosa chiquitica, me demoro 5 minutos, pero en esos 5 minutos ahí me hizo laringoespasmo, el broncoespasmo, ya no lo pude intubar, ya es un lío oxigenarlo. Entonces lo que era una cosa muy chiquitica que todo el mundo subestimó el riesgo, a veces se nos pasó por alto todos los problemas funcionales. Y la vía aérea difícil anticipada, que es evidente que hay problemas para abordar y manipular esa vía aérea. Entonces tenemos que tener planes alternos de si yo no puedo con lo que tengo, qué voy a hacer, a quién voy a llamar, qué recursos voy a utilizar, y tomarme unos minuticos para poder definir eso. Entonces, aquí está, esto pues está publicado en la revista colombiana de anestesia, que se descarga gratis, está muy bien, la clasificación de los 3 tipos de vía aérea. Entonces, cuando nos enfrentamos a una vía aérea normal, de un niño que no tiene ningún predictor aparentemente de vía aérea difícil y que no tiene síntomas, es un niño que viene sano por una cirugía electiva, tenemos que pensar que estos niños se pueden obstruir por 2 cosas: o porque hay una obstrucción anatómica, generalmente tenemos posiciones inadecuadas y una manipulación inadecuada de la vía aérea, que es simplemente rectificar un poquito las maniobras iniciales que estamos haciendo, que son, de hecho, las maniobras iniciales siempre son las maniobras más importantes, que es la buena posición, descartar la obstrucción por la lengua, la correcta técnica de la ventilación con máscara facial. Y pues a los residentes, ahora que tenemos pues tantos residentes, siempre les digo, oiga, escojan una máscara de tamaño adecuado, ni muy chiquito, y a veces es muy grande, porque las máscaras generalmente les llegan hasta la frente. Pues no, realmente son maniobras o cosas muy sencillas, pero a veces si fallamos en lo sencillo, pues nos va a dar problemas más adelante. La obstrucción por los tejidos blandos, más raros son los cuerpos extraños, pero las secreciones sí son un fenómeno de causa de laringoespasmo y de problemas en la vía aérea que hay que resolverlo muy rápidamente. Utilizar los dispositivos correctos. Entonces, si yo creo que va a necesitar una cánula de Guedel, es mejor haberla previamente medido, tenerla ahí, de pronto decirle al auxiliar, no la destape y la tengo ahí, pero yo ya tengo por lo menos los dispositivos seleccionados para el tamaño correcto de mi paciente. ¿Qué pasa en los escenarios de urgencia? Y yo creo que a todos nos ha pasado que el paciente no lo puedo ventilar, hace un laringoespasmo o se me obstruye por la lengua o demás, y yo inmediatamente le digo a un auxiliar, páseme la cánula de Guedel, y pues ella le pasa el tamaño que se encontró. Y generalmente o es un tamaño muy grande o es un tamaño muy pequeñito, pues que realmente lo único que va a hacer es empeorarnos la situación en un escenario muy inesperado.
Acuérdense de la posición, los niños se hacen con una leve hiperextensión, los niños mayores de 3 años pues van con rollito debajo de la cabeza, los niños menores de 3 años el rollito va a nivel de las escápulas para poder nivelar el occipucio, que es muy grande, tener las posiciones y los tamaños adecuados de las cánulas y de las máscaras faciales. Y la otra causa de obstrucción entonces son las causas respiratorias funcionales. Y esta es la primera causa del laringoespasmo, el inadecuado plano anestésico. Entonces también a veces corremos mucho con los niños, queremos controlarles muy rápido la vía aérea y acuérdense que hay unas reglas básicas y una regla básica de oro es en lo posible no manipulamos la vía aérea de un niño si no tenemos un acceso vascular adecuado, pero además un plano anestésico adecuado. No es lo mismo hacer una laringoscopia en un paciente que está superficial a en un paciente que está en un adecuado plano, que tú lo puedes garantizar o con una buena dosis de hipnótico o si el paciente está inestable o hipotenso o algo, pues pensar en la posibilidad de relajarlo siempre y cuando no haya una vía difícil anticipada antes. El laringoespasmo, el broncoespasmo, entonces tenerlo siempre en mente, cómo manejarlo, cómo identificarlo muy rápidamente y rápidamente también instaurar el tratamiento. La prioridad cuando tenemos un niño obstruido siempre es oxigenar y ventilar, no intubar. La prioridad no es meterle un tubo en la tráquea, la prioridad es oxigenar para evitar que haya hipoxia, que haya bradicardia y que haya un paro respiratorio. Entonces ahí se nos cambian las prioridades y lo que tenemos que hacer. Entonces lo primero es, si necesito una ventilación a 4 manos, pues pedir ayuda, que venga un colega que nos ayude y que nos ayude a preparar todo el equipo. Entonces, cuando nos enfrentamos ya a una vía aérea sospechosa, que son los niños que ya tienen esos síntomas, un niño que viene con estridor, que viene con su canulita nasal porque tiene una neumonía o está con un proceso respiratorio activo y hay que darle anestesia, entonces nos toca tomarnos un poquito de tiempo, saber que hay factores de riesgo, que hay una vía aérea que está funcionalmente alterada y que siempre la prioridad es oxigenar a estos niños. Siempre se debe priorizar, entonces si vienen para procedimientos electivos, pues lo más fácil es decirle, oye, no está en condiciones, diferir, esperamos 15 días, que es ya lo recomendado, ya no esperamos las 6 semanas que nos recomendaban anteriormente, sino 15 días que pase todo el proceso respiratorio, que esté libre de síntomas y reprogramamos. Pero si es una urgencia, nos toca proceder. Entonces, identificar estos niños que están con síntomas respiratorios, infecciones respiratorias recientes, los niños con síndromes broncoobstructivos que tienen cuerpos extraños o trauma de la vía aérea y vienen para un procedimiento que es urgente, nos toca priorizar, proceder y de entrada pedir ayuda con estos niños. Nuevamente lo que les digo, hay unas reglas básicas, mantener un plano anestésico adecuado, no manipular esa vía aérea si no tenemos un acceso venoso adecuado para evitar que la situación se nos salga de control y entremos en una situación de no puedo ventilar, no puedo oxigenar y además está en bradicardia y ya no puedo ni siquiera poner medicamentos. Tengo 2 opciones para garantizar el plano anestésico, o con unas buenas dosis de inductores, siempre y cuando el paciente hemodinámicamente lo permita, esté estable y no tenga ninguna otra condición asociada que me contraindique poner un buen bolo de propofol o de remifentanil. Y en casos en los que yo ya descarto que no hay una vía aérea, sino que funcionalmente es el problema, si es un paciente con asma al cual tengo que dar la anestesia, considerar incluso la posibilidad de entrar con relajante neuromuscular para manipular esa vía aérea en un muy buen plano y evitar que haya una reactividad y una crisis de broncoespasmo o de laringoespasmo. Las intubaciones traqueales, entonces, lo ideal es que limitemos el número de intentos, que dejemos esa intubación a la persona que más sepa, que hay que hacer maniobras ágiles y rápidas, pero que sean eficientes para asegurar la vía aérea de los niños sin que tengamos que manipular mucho. Y pensar siempre en los dispositivos supraglóticos en esos pacientes que vienen para procedimientos muy cortos
que probablemente no necesiten intubar, pero pues que voy a tener que manejar la vía aérea. Siempre pedir ayuda y mantener un buen plan de manejo y planes alternativos diferentes al que inicialmente pienso para poder abordar esa vía aérea. Entonces, estos son vías aéreas sospechosas, que no las vemos al examen físico. Estenosis subglótica, estos diagnósticos a veces los hacemos los anestesiólogos. Es un paciente que tuvo un antecedente, que de pronto hubo una reanimación neonatal y viene para su cirugía electiva y vamos a pasar el tubo que es. Tienen estenosis subglóticas tales que no. Y estos niños no los identificamos fáciles, a veces tienen estridor cuando lloran, a veces no, por eso la historia clínica es tan importante de preguntar, de sospechar, de tener malicia un poquitico en estos pacientes. Los papilomas laríngeos habitualmente dan síntomas, a veces actualmente son pacientes que ya son reconocidos y la mamá o la familia ya sabe, pero a veces es la primera vez que vienen, entonces también nos toca hacer esos diagnósticos y enfrentarnos a vías aéreas con estos. Y los cuerpos extraños, que acuérdense que el problema del cuerpo extraño no es que obstruya solamente ahí, sino la reactividad que produce el cuerpo extraño. Entonces el cuerpo extraño no es un problema meramente mecánico, también es un problema sistémico, porque la reactividad que desencadena en la vía aérea pues nos va a dar problemas. Y no son vías aéreas difíciles aparentemente tú haces una laringoscopia y tú lo vas a ver bien, pero vas a tener un problema respiratorio que toca prepararse. Las laringomalacias, que son más frecuentes en los más chiquiticos, entonces a ustedes también les va a tocar el paciente típico de 1 o 2 mesecitos, un estridor y viene para una nasofibrobroncoscopia, que es un procedimiento chiquitico, pero con una anestesia que tiene una cantidad de implicaciones que toca tomarse unos minuticos, pedir ayuda y tener todo el armamentario listo por si la situación se me sale un poquito de control. Bueno, entonces hay que analizar las posibilidades, tomarnos unos minuticos, prepararnos, y básicamente la preparación es para hacer una intubación traqueal segura. Tener todo a la mano es tenerlo ahí, probado, que las pilas funcionen, que el laringoscopio esté bien. No hay una valva ideal en pediatría, hay gente que se ha entrenado muy bien con las valvas rectas, hay gente que maneja muy bien la valva curva, depende de la experiencia del operador, depende mucho de las condiciones anatómicas de los niños. Entonces la recomendación actual es tenga las dos, porque uno sabe en cuál momento la va a necesitar. De entrada, si son niños con vía aérea sospechosa, de una vez tengamos la guía insertada en el tubo, no perdamos tanto tiempo. Uno a veces ve muy bien y van a intubar y generalmente se va hacia abajo y se va hacia abajo y se va hacia el esófago, entonces eso implica que necesitemos 2 y 3 intentos de intubación. Con vías aéreas sospechosas hay que tener todo para hacer maniobras rápidas, ágiles y con el menor número de intentos posibles. Entonces, aquí está todo, profundidad anestésica adecuada, y si no podemos porque es un niño de pronto con una cardiopatía o que está séptico, en fin, y probablemente los bolos de propofol no sean una buena opción para garantizar la profundidad anestésica, considerar la posibilidad de relajarlo desde el principio. Lo que les decía, y los tubos con neumotaponador en mayores de 3 kilos, este artículo yo se lo recomiendo, que es divino. Josep Tobías estuvo hace 2 años acá, es que a Barranquilla le gusta a todo el mundo, ¿no? Josep Tobías este artículo es divino porque habla de las nuevas teorías de la anatomía de la vía aérea en los niños. Toda la vida nos dijeron que la vía aérea de los niños era cónica y que la porción más estrecha era la cricoides, pues eso sigue siendo, pero es que en los adultos también es así. Básicamente lo que él dice de la teoría es que la laringe de los niños, la tráquea de los niños no es circular, sino elíptica. Entonces, como es elíptica, los tubos sin neumotaponadores sí son circulares. Entonces, cuando tú utilizas un tubo sin neumotaponador, aquí está, en una tráquea que es elíptica, pues siempre va a haber fuga, la posibilidad de trauma va a ser más
va a exigir que necesites un tubo de mayor tamaño, lo cual va a generar más presión en el área de la cricoides y puede desencadenar más estenosis o problemas de la vía aérea. Entonces, la recomendación es utilizar siempre que podamos tubos con neumotaponador. Ahora, desafortunadamente, tenemos también dentro de los tubos de neumotaponador cierta tecnología y ciertas diferencias. Estos habitualmente los tubos con neumotaponador que nosotros tenemos en nuestros servicios, que son los más baratos, generalmente los que nos compran, que son muy largos. Entonces, en un bebecito chiquitico, lactante menor, pues probablemente estos tubos o se hernien o meter toda esta distancia. Miren, si ustedes ven, hay casi 1 centímetro de distancia de más entre los tubos neumotaponadores corticos a los estándares que son mucho más largos. Entonces, pues son cositas como de los equipos que habitualmente utilizamos, pero que nos toca revisarlos antes de ir. Y finalmente la vía aérea difícil anticipada, pues que son ya casos exóticos, son casos que a uno jamás se le olvidan, casos que ya están diagnosticados desde que entran al hospital. Las mamás ya saben exactamente que le dicen a uno: mi hija o mi hijo es una vía aérea difícil, con las palabras y los términos tal cuales, incluso a veces le dicen hasta ellos el plano o los planes. No, doctora, la última vez le puse una máscara laringe, lo intubaron con fibrobroncoscopio, ahí le pidieron hasta cánula traqueostomía. Es impresionante escuchar hablar de esas mamás con las experiencias que han tenido con sus hijos. Entonces, siempre vale la pena identificarlos, reconocerlos, exigen un equipo multidisciplinario. Entonces, aquí yo solamente llamo a mi colega, ojalá, igual que como se activa un código azul, se pudiéramos activar un código de vía aérea difícil donde estuviera un otorrino, un cirujano presente también, la instrumentadora, con las cánulas de traqueostomía. Ojalá hubiera un carrito de vía aérea con todos los dispositivos que tengamos, y pues eso nos facilita mucho más el manejo de estos pacientes. Hay que aplicar los algoritmos de vía aérea difícil y tener ojalá la disponibilidad del carro de vía aérea difícil. Entonces, estos son pacientes reales, pues son niños que no abren la boca. Este muchacho por lo menos colaboraba, pero tenemos doble reto con los niños, y es que ellos no se van a dejar manipular la vía aérea despiertos, ellos no se van a dejar hacer nada despiertos. Entonces, pues no nos vamos a desgastar en eso, hay que darles anestesia y además hay que manipularles la vía aérea. Entonces, requieren planes diferentes de abordajes, que tengamos en la mente qué vamos a hacer, equipos probados, equipos ya previamente utilizados, que nosotros sepamos lo que estamos proponiendo. Por eso, pues, la posibilidad de abrir oportunidades de talleres, de conocer varios dispositivos, de utilizarlos, es útil hacerlo aquí en Maniquís antes de irlo a practicar en los pacientes. Y el algoritmo, pues, de vía aérea, este está en el libro, en el nuevo libro de la sociedad, en el libro de anestesia pediátrica, en el cual simplemente, pues, nos preguntamos si hay alguna sospecha. Si hay sospecha de vía aérea difícil anticipada, aquí sí los relajantes pasan a una segunda opción. ¿Por qué? Porque mantener la ventilación espontánea de estos niños es a veces nuestro haz de seguridad, porque en algún momento la cosa puede no resultar bien, no tenemos los dispositivos, no tenemos la capacidad, o ese niño no se puede manejar acá. Pues simplemente devolvernos, parar, despertar el paciente, no pasó nada, y se reprograma o se remite o se reprograma cuando tengamos otras opciones y todo eso. Pero si relajamos a estos pacientes, vamos a estar expuestos a que tengamos una intubación, una situación de no puedo intubar, y además ya está en apnea y de pronto no lo puedo ventilar, y pues es una situación que es rara en pediatría, pero pues obviamente eso nunca va a terminar bien. Listo, conservar entonces la ventilación espontánea y preparar los equipos de vía aérea difícil. Si se puede ventilar con máscara facial o no, entonces mirar qué problemas tenemos, si necesitamos una ventilación a 4 manos, si necesitamos mejorar la posición del paciente, o si necesitamos utilizar dispositivos supraglóticos. Intentar siempre, se puede, el primer intento con una laringoscopia convencional. Nosotros seguimos siendo los expertos en laringoscopias convencionales, entonces siempre se vale el primer intento hacer una laringoscopia, uno para confirmar o otro para resolver la situación. Si la intubación es exitosa, fantástico, simplemente se asegura la vía aérea,
con el tubo, pero si no, entonces tenemos que explorar cualquiera de estas otras posibilidades. Puedo hacer otra laringoscopia, se puede cambiar de operador, se puede cambiar de valva, se puede optimizar la posición del paciente, los estiletes, utilizar el tubo con la guía, preparar varios planes. Y si no se puede ventilar con la máscara facial, entonces pensar en los dispositivos supraglóticos tipo máscara laringea o tubo laringio, que con ellos por lo menos garantizamos oxigenación y ventilación, y eso ya, si el paciente se puede dejar con máscara laringea o con tubo laringio, pues realmente ya disponemos de mucho tiempo para resolver la situación o para devolvernos incluso. Listo, entonces, si podemos hacer la cirugía o el procedimiento que vienen estos niños con dispositivos como la máscara laringea o el tubo laringeo, lo podemos continuar, si no los podemos despertar y diferir y reprogramarlos en otro. Y en el peor escenario, donde ya no podemos intubar y ya tampoco puedo ventilar, ni siquiera con máscara facial y ni siquiera con dispositivos supraglóticos, pues ya rápidamente tengo que pensar en los abordajes quirúrgicos, que en los niños pues está básicamente la ventilación JET con Yelco, y en los mayores de 8 años se supone que ya se pueden hacer crico. Digo se supone porque hay niños que de 8 años son muy pequeñitos o son obesos o por sus mismas malformaciones el cuello no es palpable ni nada, aunque siempre tenemos la herramienta de la ecografía para identificar también las estructuras de la tráquea y poder funcionarla, pero siempre conviene, antes de que decidamos si vamos a intervenir quirúrgicamente una vía aérea, si nosotros estamos en capacidad, si el paciente está en las condiciones, si la anatomía es apta para hacer estos procedimientos, y en últimos términos decirle a un cirujano o un otorrino haga una traqueostomía de emergencia, que ellos pues creo que tienen un poquito más de entrenamiento y perfectamente en 3-4 minutos pueden permeabilizar por lo menos una vía aérea, mucho más fácil a estar funcionando a ciegas una vía aérea. Este es el algoritmo, entonces, este pues se descarga de la revista colombiana de anestesia y ahí está todo esto. Aquí están estos algoritmos básicamente, el de oxigenación o ventilación difícil, siempre pedir ayuda, siempre evaluarnos si el problema es obstructivo anatómico o si el problema es obstructivo funcional, hacer muy rápido la identificación para poder hacer rápido el tratamiento apropiado y poder resolver la situación. Las máscaras laríngeas o los dispositivos supraglóticos pues siempre son dispositivos que nos pueden desenvainar o resolvernos la situación muy rápidamente, entonces son dispositivos que hay que tener ahí, nuevamente repito, el tamaño adecuado para el paciente, que el dispositivo esté funcionando, y muchas de las situaciones o muchos de los procedimientos ya los podemos hacer con máscara laríngea y no tener que traumatizar más al paciente, y en los casos pues más severos podemos echarnos para atrás, despertar al paciente y simplemente reprogramarlo o remitirlo a otra institución. Con la intubación entonces nuevamente pensar en que rápidamente, si no puedo intubar, si la laringoscopia es muy difícil, puedo tener hasta 2, máximo 3 intentos, pero más de 3 intentos, si no se puede intubar con laringoscopia rápidamente, yo tengo que ofrecer otra opción, porque la idea es no estar perpetuando la laringoscopia, traumatizar esa vía aérea, más edema, más sangrado, y entonces lo que era muy difícil ahora lo vamos a poner imposible. Entonces, tener muchos planes en la cabeza, que pues ahorita hay una alternativa de dispositivos y todos los que vamos a hacer ahorita el taller de vía aérea pues lo vamos a poner en práctica. Este es el carro de vía aérea, esta es una propuesta de vía aérea que está también en el artículo, pero pues uno lo llena y lo acomoda. Y una cosita con los nuevos dispositivos de los biolaringoscopios. Con los biolaringoscopios lo que ha pasado es que se han aplicado los modelos de adultos a los niños, entonces no todos los biolaringoscopios han sido tan chéveres ni tan salvadores como han resultado en los adultos, porque no tienen un diseño pediátrico exclusivamente. Entonces lo que pasa es que sí se ve bien, pero igual no se puede intubar el niño, y nos ha pasado con muchos de ellos. Estos son los que hay en versión pediátrica en el momento.
el GlideScope es el que más estudios tiene en la población pediátrica y desafortunadamente no tenemos la representación en Colombia, entonces el GlideScope no se consigue en Colombia. Tenemos el McGrath, el AirTrack y algunos tienen los de STORZ, entonces son diferentes, ¿cierto? Los biolaringoscopios son una machera, pues sí son descrestantes, pero hay que saber que en la población pediátrica también tienen sus limitantes y sobre todo en los muy chiquiticos, recién nacidos y pretérminos, no es fácil la intubación incluso con ellos, aunque la visión sea fácil. Entonces conviene entrenarse, tener los equipos, saberlos manejar. Ahí está el McGrath y aquí está el AirTrack, que son los que tienen canalcitos especiales para poder deslizar el tubo y que sea más fácil. Ya para concluir entonces, los problemas de la vía aérea son comunes en los niños, son una causa de paro perioperatorio importante. Los peores resultados se ven en escenarios inesperados, cuando no estamos preparados o cuando no nos cogen completamente de sorpresa. La prioridad siempre es oxigenar y ventilar a los niños antes que intubar. Entonces las maniobras básicas, por eso les digo, son las maniobras iniciales, pero son las maniobras más importantes de hacer. Y hay que tener permanentemente disponibilidad de equipos, de insumos y estarnos entrenando y conocer en qué va la tecnología para poder resolver esto en nuestros servicios. Todo esto lo encuentran en el nuevo libro Anestesia Pediátrica. Muchas gracias. No sé si habrá más preguntas ahorita.